Esa era la última. Reconocimiento estatal, creo el reconocimiento estatal por una nación. Tener en cuenta, sí. Sí, era el reconocimiento estatal. ¿Pero qué se le dificultó, Ana? Pues que el reconocimiento estatal, pues ahí habla Sí, del sentido de pertenencia de la sí, persona, ¿cierto? sí. Mas, sin embargo, yo se le envié a su merced al WhatsApp como con la idea de que si era esa o era diferente. Dale. Miren, yo les iba a comentar algo con respecto a las actividades. La verdad, yo le doy como de pronto más contrapeso a una actividad que ustedes envíen. De pronto no tengo ningún problema si la hacen en computador, si la hacen a mano. De hecho, yo considero que cuando uno hace algo a mano como tal, así esté transcribiendo, algo se le va a quedar. Yo igual entiendo que ustedes se soporten con internet, que busquen en Google, pero pues una cosa es que uno como tal consulte y otra cosa es que usted busque la pregunta, su respectiva respuesta y copie y pegue, pues porque ahí no se está quedando absolutamente nada. Pero cuando usted de pronto va a hacer como lo que decía Ana Doris, pues de pronto se malinterpretó, tenía duda, confusión, pero igual desarrolló a su criterio la actividad y las dudas o las preguntas, no hay ningún problema, porque es como ese momento en el que yo le dedico como tal, de una manera como muy disciplinada al estudio. Entonces, Ana, no se preocupe, no hay ningún problema. Cuando ustedes dan como ese tipo de aportes personales, eh, como les decía al comienzo de la materia el domingo pasado, esta materia como tal se presta para que cada uno dé su punto de vista, de sus apreciaciones, y es muy válido y es de mucha responsabilidad y es de mucho respeto la opinión de cada uno, el criterio de cada uno. Entonces no se preocupe por eso, Ana. No hay ningún problema con respecto a la actividad. De hecho, me gusta mucho cuando ustedes dan ese tipo de apreciación. De pronto usted tendría la duda si era así como la estaba desarrollando, pero no hay ningún problema. Y muy bien porque lo haga así como a criterio personal. Entonces no se preocupe por eso. Listo, ¿Listo? profe, muchas gracias. Alguien también me preguntaba por la fecha límite para entregar las actividades. Entonces yo decirles que les voy a dejar el límite hasta el sábado mediodía, pues no, porque me imagino que algunos de ustedes tienen actividades, que se les acumula, qué sé yo. Entonces, un límite como tal de las actividades no hay, pero tenga presente que cada domingo va a haber una actividad. Entonces, si ustedes van a dejarlas acumular todas para el último domingo, pues va a haber mucha actividad pendiente por realizar. Entonces, no se dejen como agarrar tarde con las actividades. ¿Listo? No hay ningún problema con que las envíen un sábado, un viernes, un miércoles. Lo que pasa es que yo no siempre puedo contestarles porque a veces solo abro si las envían por WhatsApp. Yo solo lo abro, lo veo y yo dejo para calificar un día específico que yo me dedico solo a revisar trabajos, ¿ya? Pero igual a veces no les contesto, apenas lo envían o algo así, pero no es porque no lo haya abierto como tal o no lo haya recibido. Igual si lo envían igual si lo envían por correo electrónico, entonces no se preocupen pues por esa situación, ¿listo? De pronto sí, el próximo domingo, que ya sería la mitad de la asignatura, entonces vamos a verificar quién es independiente de actividades, por si de pronto yo no la recibí. Hay personas que a veces lo envían del correo de otros, ¿sí? Entonces no hacen la aclaración en el nombre como tal de la persona que está en el proceso de formación, entonces es importante eso sí que lo aclaren, ¿vale? Entonces no sé quién más tenga alguna duda. Profe, yo hoy no puedo estar demasiado rato en la clase. Hoy tengo una reunión y tengo que estar más ligero que antes. Vale, Daniel, pero igual recuerda que las clases quedan grabadas y las suben a la plataforma. Entonces, pues en el momento que tenga la oportunidad, ingresa y se pone al tanto de la clase de hoy. ¿Listo? Ah, sí, no, como siempre, yo siempre veo las clases cuando las envían o las suben a YouTube. Vale, muy bien. Otra cosa, de pronto porque no sé a qué hora se vaya a desconectar. Me tiene presente para enviarle el link de la asistencia entonces. Hoy es importante que estemos como muy conectaditos en la clase y participativos porque en realidad la actividad o el taller es un ensayo y es un ensayo con respecto a lo que vamos a tratar hoy.
es solo eso, es un ensayo. Pero pues como les digo, si lo envían a mano, para mí es mucho mejor, ¿listo? Pues porque de pronto me doy cuenta que así sí no hicieron, no lo buscaron en internet. No, mentiras, es difícil que lo busquen porque, pues como son varios temas que vamos a tratar, entonces debe haber como una secuencia en el ensayo. Profe, yo me voy tipo 10 de la mañana más o menos, me estoy yendo. Pero entonces si quieres esto, porfa me escribe por el chat y le envío el link unos 5 o 10 minutos antes, ¿le parece? Ah, listo, dale que sí. Vale, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No sé, inquietudes. ¿Nadie? Los escucho para entonces dar inicio con la clase. Yo creo que ya pues no creo que se conecten más ahorita. Voy a responderle acá a sus compañeros que están por el WhatsApp y ya nos conectamos entonces para darle inicio a la clase. ¿Listo? Que hay unas personas que me están comentando algo de de la conexión que tienen y de la comunicación, ¿vale? Regáleme un minuto. Bueno, no sé si es por la lluvia o qué, pero tienen como problemas de conectividad. Entonces, miren, lo que les voy a hablar la clase de hoy, o lo que vamos a interactuar la clase de hoy, es acerca de lo que ha sido la evolución de la parte constitucional colombiana, ¿ya? Entonces vamos a hacer de pronto un paréntesis o un alto en el camino de lo que llevamos de la clase anterior, que hablamos de una vez de lo que es la Constitución y alguno de sus artículos, el preámbulo, y vamos a parar ahí para poder tomar como un preámbulo o una parte histórica de lo que fue la modificación de nuestra Constitución. Como ustedes se pudieron dar cuenta, la Constitución de nosotros es relativamente nueva, ¿sí? Fue modificada en 1991, pero hay unos precedentes históricos muy importantes para tener en cuenta con respecto a estas modificaciones. Entonces, para ello les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirmen si les aparece, para que miremos lo que ha sido es de pronto esta modificación constitucional, ¿ya? Entonces, les voy a compartir. Por favor, me confirmen. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, como ustedes saben, nuestra constitución fue modificada y en ese momento en el que se modificó como tal, fue por medio de unas solicitudes, de pronto, entre comillas, abruptas que se hicieron, pero dado como a una desigualdad que había como tal muy marcada, muy arraigada en nuestro país. De pronto algunas personas que sean un poco más contemporáneas a mí, digámoslo así, recordarán esta revolución constitucional que hubo y esta modificación que fue de gran impacto nacional, ¿sí? Este cambio constitucional, diría yo que en la parte de la historia de Colombia ha sido de las más notorias. Aún así, cuando en Colombia tuvimos hace algunos años un referendo, no se compara con el impacto que tuvo social y económicamente esta modificación. Y esta modificación o esta actualización o esta reforma que se realizó para la Constitución se hizo mediante una asamblea constituyente, ¿sí? De pronto alguno de ustedes en algún momento escucharon de ella o tienen algún concepto de ella. Los escucho, el que quiere intervenir. ¿Nadie? ¿Ninguna ha escuchado lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, entonces voy a hablarles yo.
Esta Asamblea Nacional Constituyente se da basados en unas desigualdades que había en nuestro país, ¿sí? Hubo unos antecedentes o hubo unas motivaciones como tal para que la sociedad se uniera y decidiera hacer esta asamblea. ¿Listo? ¿En qué consistía la desigualdad que teníamos? Entonces, como ustedes lo pueden ver acá, decía que la pobreza en Colombia, en ese momento como tal, era un país con los elevados índices de concentración, ¿sí? El ingreso como tal era de pronto muy marcado por la inequidad social y la mayoría de la población se encontraba en ese momento en condiciones de pobreza, exclusión y marginación. De pronto alguno de ustedes o de pronto ustedes en algún momento vean marcados situaciones similares en la actualidad, pero cuando miramos el contexto como tal en el cual se dio la Asamblea Nacional Constituyente era un extremo como tal de los estados socioeconómicos del país. Es decir, no existían de pronto los términos o los niveles medios socioeconómicos. O usted estaba en las grandes élites del país o estaba sumergido en la pobreza extrema como tal. Entonces, miren que en ese momento de pronto en Colombia se marcan por estratos sociales, se marcan por condiciones y calidad de vida, pero no es, digamos que no se refleja de gran manera a como se veía en ese momento, porque los cambios de un nivel a otro eran abruptos. No era de pronto en ese momento como tenemos casi 9 niveles de estados o de situaciones socioeconómicas, que hablamos de baja, 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 alta, media, baja, media, 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 alta, y así hasta que llegamos al nivel alto, alto, ¿cierto? En ese momento, no, ese momento usted o estaba con las grandes élites o estaba sumergido en la pobreza extrema, como les decía, entonces se prestaba para una desigualdad. Al igual, una de las situaciones también que motivó a esta asamblea fue la falta de la participación política, dado que en este momento ustedes se darán cuenta, tenemos diversos partidos políticos, pero en ese momento los partidos liberal y conservador se turnaban de manera alternativa el poder durante años y no permitían que otros frentes políticos surgieran. De pronto, ustedes saben que en este momento, no sé, las personas que están conectadas digan por lo menos 3 partidos políticos, que no sea liberal y conservador. Nombren otros 3 diferentes a esos. La U, ¿Sí? el radical ¿Sí? y... Ay, ¿cuál otro? Liberal, Que no sea liberal. Centro Democrático también. Vale. Entonces, pero si ustedes se sientan de pronto sin presión que le esté preguntando, a mirar cuántos partidos políticos hay en Colombia, ustedes saben que hay una gran cantidad, ¿cierto? Y todos tienen como tal participación cuando hay elecciones, ¿ya? No se cierra y no se cierra de pronto o no se enmarca la participación política en 2 o 3 grupos políticos como tal. Igual, siempre va a haber oposición, siempre van a haber de pronto algunos partidos políticos extremos. Perdón, pero en realidad como tal, aun cuando se están más marcados o son más representativos, no quiere decir que los demás partidos políticos no tengan participación en todo lo que es nuestra parte social y política. Pero cuando estamos hablando de ese tiempo que surgió la necesidad de reformar y de modificarla, solo se veían los partidos liberales y conservadores. Entonces, ¿qué hacían? Como ellos eran los únicos líderes políticos en el país, se turnaban alternativamente el poder, pero no permitían que otros partidos políticos participaran de la actividad democrática. Entonces, digamos que eso también surgió o dio pie para que la gente se sintiera inconforme, porque eran solo 2 opciones que tenían y estaban desmarcados y además que solo eran 2, eran puntos demasiado extremos. Entonces, también creó una inconformidad por parte de los ciudadanos. Adicional a esto, se crea como un desgaste en lo que era la ineficiencia de las instituciones públicas, lo que era el clientelismo, en el manejo de lo que eran los recursos como tal del Estado.
la corrupción como tal en ese momento, perdón, la corrupción que estaba en el Congreso y una inoperante administración o una desviación de recursos, lo que es la parte judicial como tal también estaba muy marcada por la corrupción y además, digamos que en ese momento se prestaba lo que era la parte judicial como tal, solo para operar o para ejercer sobre algunas personas. No sé de pronto si en algún momento ustedes escucharon a sus padres o a sus abuelos decir una frase que era muy común, que la ley era para los de Ruana, ¿sí? Esto haciendo alusión a que la ley solo se le aplicaba o solo se le exigía a la gente de bajos recursos. ¿Sí? Y la gente como tal que pertenecía a, digamos, a las grandes élites como tal del país, mediante la corrupción y los sobornos, pues digamos que ante ciertos delitos salían impunes de estos. Entonces, esas fueron situaciones que fueron agotando y desgastando de pronto el nivel de tolerancia de un país o de un pueblo que estaban necesitados de más participación, de más ayudas, de pronto de una mayor asertividad por parte del Estado. Adicional a este conflicto social, político y económico, se le sumaba un conflicto armado y una violencia extrema que se vivió en ese momento. Como muchos de ustedes saben, en Colombia un conflicto interno que lleva décadas, pero en este momento como tal, o en esa parte crucial como tal que estaba atravesando Colombia, habían unos grupos guerrilleros de izquierda que estaban con el Estado y a esto le sumaban lo que era un grupo que se llamaba las autodefensas, o los llamados paramilitares, ¿sí? Que estaban conformados por terratenientes, que eran los que tenían más propiedades o de pronto más libertades como tal de lo que eran las tierras y sobre todo la parte del campo. Y pues para nadie era un secreto que estas tierras eran explotadas y no precisamente con producción de alimentos como tal. Entonces, vean que esto llevaba a un nivel de tolerancia cero. ¿Por qué? Pues porque digamos que usted debía enmarcarse en uno de los dos grupos o de los dos bandos que había como tal. Usted ni siquiera tenía opción de quedarse en la mitad en un punto neutro y decir yo no voy para ninguno de los dos lados. Usted debía y se requería hacer parte de alguno de los dos, de las dos líneas que había. También en ese momento, en ese grupo de lo que eran los paramilitares, se intenta como pelear o hacer frente a lo que eran las guerrillas, o la guerrilla como tal en ese momento. Y estos grupos se financiaban o se costeaban los recursos para operar, para comprar armas, para todo lo demás, por medio de lo que era el narcotráfico. Por eso les decía que lo conformaban los grandes terratenientes que había como tal en ese momento en el país. Adicional a esto, pues también se financiaban sus actividades delictivas mediante secuestros extorsivos. Y a su vez, pues estos hacían, como lo dice acá, prosperar con una situación de conflicto y generaban un círculo vicioso de violencia. Entonces, sembraban droga, la comercializaban, necesitaban recursos, secuestraban a gente que tuviese mucho dinero en el país, generando como tal un descontento y llegan al punto que así usted tuviese dinero, estuviese, perdón, en alguna de las dos líneas y tuviese mucho dinero, pero de pronto en algún momento, bien sea a los paramilitares o bien sea a los grupos guerrilleros, alguno de los dos ganaba en alguna línea o en algún campo como tal, entonces digamos que ganaba territorio y empezaba el conflicto por acabar con la competencia, entre comillas, delictiva que tuviese en ese momento. ¿Hasta el momento alguno quiere hacer alguna participación o desea comentar algo? No, profe, está muy bien. Bueno, igual, como les digo, este es un espacio en el que todos pueden dar su punto de vista, su apreciación, pero digamos que estamos en este momento arraigados a lo que nos cuenta, a lo que nos narra la historia como tal. Yo entiendo que en algunas situaciones algunas personas se puedan ver, pues no tanto identificadas, pero digámoslo así,
puedan ver que en este momento, en 2021, podamos estar hablando de, no, pero profe, es que igual eso lo estamos viviendo en este momento. Lo que quiero contextualizarlos es que en ese caso o en ese tiempo era mucho más marcado. Y como les digo, eran 2 puntos solamente, no había términos medios. Digamos que hasta la parte delincuencial en este momento en Colombia está no solamente la guerrilla, no solamente los grupos armados al margen de la ley, sino que también están las bandas criminales y muchas otras que se pelean el territorio. Entonces, digamos que aún en este aspecto tan negativo, hay muchas variables y hay muchos grupos, por decirlo así. Entonces, no era tan radical, perdón, en ese momento no es tan radical como lo era en ese entonces. De pronto, en casos muy aislados como tal, perdón, actualmente uno puede escuchar que hay un secuestro y un secuestro extorsivo como tal. De pronto, como les decía al inicio de la clase de hoy, en ese momento era muy común escuchar casi que a diario personas, empresarios, campesinos que eran secuestrados, porque ese era el sustento o esa era una de las maneras de financiar las actividades delictivas. Entonces, aún en ese entonces se hablaba de, digamos, de, no de una normalidad, pero sí era algo muy común, esos hechos delictivos, actos de terrorismo y muchas actividades que robaron la paz como tal de los que conformaban o los que estaban en el país en ese momento. Como les digo, no quiere decir que en ese momento no tengamos conflictos armados. Colombia lleva décadas, como les decía, en un conflicto armado inverso, en un conflicto interno, pero digamos que entre tanto, hoy en día tenemos libertades que en ese momento no existían. Entonces, eso fue lo que motivó como tal a esta Asamblea Nacional Constituyente. Ahora nos dice que en esos problemas como tal o entre los problemas que les acabo de decir, se busca reformar una constitución política por los medios regulares que preveía la Constitución. La Constitución que había antes del 91 era la Constitución de 1886, pero este intento fracasó por razones políticas que habían en el Congreso. Pero vean que, no sé si recuerdan alguno de ustedes que yo les hablaba el domingo anterior, que el cambio constitucional o el cambio normativo en una sociedad, en un entorno como tal, se hace dado a la costumbre, se crea la necesidad de legislar. Cuando yo les decía lo de la costumbre se vuelve ley. ¿Qué pasa con esta situación? Resulta que si ustedes se dan cuenta, la Constitución era de 1886, digamos que en cierto entorno era totalmente obsoleta, porque habían muchas costumbres sociales, culturales que habían cambiado. Entre esas, como les comentaba el encuentro anterior, la parte eclesiástica. Ya estaban con mucha más fuerza otras religiones u otros credos o grupos religiosos. Entonces, se crea la necesidad de hacerlo más participativo. En ese entonces, esa constitución que había anteriormente también era muy, negaba como tal, perdón, muchos derechos hacia la mujer, no protegía como lo hace hoy en día la constitución en los derechos de los niños, no daba libertades como tal en el tema laboral, en el tema cultural, en la diversidad que se necesitaba para los cambios que había. Entonces fue una de las necesidades como tal para modificar y llamarla como tal a la modificación y al cambio. Y esto, a través de lo que fue la Asamblea Constituyente, se buscaba como tal redefinir las instituciones políticas para poder y llegar a legitimar el Estado y mejorar la participación política. Como les decía, estaba arraigado solo en esos poderes y si usted no hacía parte activa de ellos, pues no tenía derecho a la participación como tal. De hecho, en ese entonces ingresar a una institución pública era muy difícil. Ingresar como tal o poder hacer parte de lo que era un puesto político no era público, eran puestos políticos. ¿Por qué? Porque, como les digo, ellos eran los que manejaban las mesas, las entidades, las instituciones.
ellos eran los únicos que tenían como tal voz y voto, colocaban y sacaban a la gente de los puestos. Hoy en día, con los concursos, mediante la meritocracia, se está tratando y se está trabajando de quitar estas ideas tan arraigadas y tan vagas que de pronto tenían muchas personas. Y mire que ha sido todo un proceso, a 30 años, y aún en algunos casos, no estoy diciendo en todos, tenemos la idea de los puestos públicos o por medios o por méritos políticos. Y lo que estamos tratando es de buscar en la meritocracia, no de pronto la participación como tal de influencias políticas, ¿sí? Está bien que las entidades sean públicas, está bien de pronto que algunas personas llegan allá mediante la elección popular, pero de ahí a que se manejen los contratos, las OPS, las contrataciones directas por vínculos políticos, pues es lo que se quiere como tal erradicar. Pero en ese entonces como tal, la verdad es que era muy marcado y era muy poco participativo por parte de la ciudadanía como tal. ¿Listo? Y además, esto, pues las esperanzas que ellos tenían o como tal el pueblo tenía, la pusieron por completo a la Asamblea Constituyente, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta llegara como tal a propiciar como tal la paz mediante la incorporación de los grupos guerrilleros al sistema político. Digamos que esta fue, para algunos autores, uno de los errores que tuvo la constituyente, porque si bien modificó ciertos patrones, perdón, que estaban muy marcados y poco participativos para el pueblo en general, le dio participación en estos grupos o en este sistema político a grupos guerrilleros. Entonces, para algunos autores, esto fue de pronto, eh, unos lo ven como un punto muy negativo porque ya las personas que habían sido, entre comillas, delincuentes guerrilleros pasaban a formar parte de lo que eran como tal las mesas o la participación del sistema político. Y otros autores lo ven como un buen punto, dado que las personas que hacían parte de estos grupos al margen de la ley iban a conformar puestos políticos para que ellos pudiesen como tal ejecutar sus ideas de cambios sociales. En ese entonces, cuando estamos hablando de los grupos guerrilleros, ellos estaban muy arraigados y tenían ideas políticas en donde se peleaban y ellos defendían ciertos ideales como mayor participación por parte del pueblo, como ciertos derechos que el Estado debía cumplir como tal con toda la población. Y esto en realidad eran los ideales que ellos en ese momento tenían. Digamos que hoy en día tenemos grupos al margen de la ley donde en realidad ellos no tienen ideas y como tal no tienen bases, de pronto no tienen grupos, no tienen, perdón, ideales políticos. Ellos simplemente quieren llegar al poder para empezar a ejecutar algunas actividades, pero no llevan una línea como tal de su idea y sus bases políticas. Digamos que simplemente se dedicaron a la parte de infringir la norma y la parte, digámoslo, mal llamada la ilegalidad, y no siguieron con esos ideales para construir, entre comillas, una Colombia mejor, que eran lo que los grupos de ese tiempo en realidad tenían. De hecho, cuando más adelante lleguemos a ver lo que hace referencia a los derechos humanos y al derecho internacional, nos vamos a dar cuenta que para que un grupo sea reconocido como tal, subversivos como tal, deben tener una línea de mando, deben tener unas ideas como tal. Y otros simplemente son llamados grupos al margen de la ley. Es decir, cuando ustedes saben que ahorita hace unos años hubo el referendo y hubo los desmovilizados de la FARC, ellos como tal fueron reconocidos como grupo al margen de la ley porque eran con una línea política, tenían una línea de mando y hay unas características que para que a manera de constitución como tal y a manera nacional se les dé reconocimiento, ellos deben cumplir. Hay grupos como el EPL que no los cumple y hay otros grupos que no cumplen como tal con esta línea y no son reconocidos, sino simplemente reconocidos como grupos al margen de la ley como tal, sino que simplemente son como bandas organizadas o no se les da como tal el estatus que se pide para llegar, como ustedes lo saben, a hablar de un tema de negociación o para sentarse en una mesa de diálogos. No tienen de pronto ese estatus
o esas características para poderlos llamar. ¿Listo? En esta línea como tal de mando, pues es cuando ustedes pueden visualizar la jerarquía que ellos tienen. Una cosa es que tengan de pronto líderes como tal en su organización, pero es muy diferente a que tengan especificada una línea de mando. Ya cuando de pronto miremos lo que son los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta como, más profundamente a qué hacía referencia. Ahora, lo siguiente dice que ante toda esta adversidad, ellos, como les decía, pensaban que al llegar estos grupos guerrilleros al sistema político y a tener como tal una vida institucional, iban a cambiar las cosas, iban a mejorar. Digamos que el pueblo no tenía más opciones. ¿Era ese cambio o no era nada? ¿Hasta acá alguno desea intervenir? ¿O vamos bien así como estamos? ¿Nadie? No, sí, o sea, mire la importancia que es saber lo de la Constitución, porque a partir de eso es donde nace la nueva ley de víctimas, a partir de toda esa parte, pues se puede decir delincuencial, porque fueron grupos organizados y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entonces, desde ahí nace la nueva ley de víctimas, donde encajonan los hechos victimizantes de las diferentes ciudades y de las diferentes capitales. Por eso la importancia de conocer desde de dónde nace la ley, la constitución política y dónde nace, donde se promulga la nueva ley y a partir de eso nacen los derechos de las personas de la ley de víctimas. Es muy importante tener como la base del conocimiento, cómo es que empieza a generarse en todos estos grupos, cómo hacen la conciliación y hasta dónde se puede llegar a la reconciliación después de haber perdido, digamos, entre esos grupos delincuenciales a nuestros seres queridos, todos los hechos tan violentados y con tanta violencia de derechos humanos, cómo nace y hasta dónde puede uno llegar y hasta dónde puede uno acceder también y participar. Muchas gracias, Ana Doris. Vea, mire, le agradezco mucho por la intervención y por la aclaración. Dado a de pronto la necesidad que se vio en realidad de hacer como un pare en lo que íbamos de la Constitución para poder, como lo dice usted, compañera, ver de dónde viene toda esta historia, ver cuál es cuál es el trasfondo que tiene la modificación como tal de la Constitución y darnos cuenta cómo llegamos al punto en el que estamos. Yo no puedo, y como lo dice Ana Doris, yo no puedo llegar a hablar de lo que es reparación de víctimas, la ley de víctimas, cuando no conozco el contexto evolutivo constitucional que ha tenido este país. Yo no puedo hablar de una ley de víctimas o de garantizar unos derechos que no sé desde cuándo se están reconociendo. Entonces, miren que la importancia de conocer nuestra historia. Como lo dice Ana Doris, yo debo saber de dónde vienen estos grupos, qué ideas tenían inicialmente. Ojo, como les decía, muy diferente la situación actual de muchos grupos que están al margen de la ley o muchos grupos que no están dentro de lo que es el cumplimiento de la norma o de la constitución. Pero en realidad, cuando nacieron estos grupos, cuando estamos hablando de la existencia de ellos y en realidad el surgimiento y la participación que ellos empezaron a tener en el Estado, en el Congreso, vean que ellos tenían en realidad unas ideas políticas que ayudaban como tal y visionaban a mejorar la calidad de vida del pueblo. Que se desviaron, sí, claro que sí, pero es importante que conozcamos nuestra historia para saber el por qué llegamos acá, de por qué estamos hablando ahorita de esos derechos que antes no los habían, por qué nuestra constitución y en nuestros derechos y tratados internacionales nos hablan de la vida digna, que el secuestro está prohibido y toda esa parte normativa. Por eso hay la necesidad de hacer el paréntesis y hablar primero de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, el por qué teníamos, y era lo que les decía de la importancia, perdón, que tiene conocer la historia de la modificación que hubo en la Constitución y conocer la evolución constitucional que tuvimos. Y muy bien, pues el apunte que hizo ahorita la compañera Ana Doris,
para que veamos el por qué, como les decía hace un momento, los derechos que tenemos hoy en día. En realidad, en ese tiempo, algunos de esos derechos que están enmarcados actualmente, digamos que existían, pero no se hacía como tal la exigencia y la obligatoriedad que se respetaran como tal. Entonces, como les decía, el poder estaba muy arraigado solo a dos partidos políticos, entonces no se daba como tal la legalidad para que se respetaran los derechos de la gente del pueblo, ¿no? En este caso, pues de los ciudadanos en general. Entonces, a medida que en esta consulta, ¿sí?, que se hace para eh, la sugerencia de hacer una constituyente, surge o se da por medio de qué. Como ustedes saben, nuestra constitución es de 1991, ¿cierto? Pero en 1990 se organiza en el país un movimiento estudiantil que se enfoca como tal en protestar y en pedir un cambio, ¿sí? Este grupo de jóvenes, este grupo estudiantil como tal, propuso adicionar en las elecciones que iban a haber próximamente, propuso adicionar una papeleta. Por eso, ahorita vamos a hablar de lo que fue la séptima papeleta y les digo, los que son contemporáneos a mí o los que han hablado con sus padres o con sus abuelos de esa parte normativa nuestra, es muy común entre ellos escuchar de lo que fue la séptima papeleta, ¿sí? Eso en realidad fue una iniciativa, como les decía, que surgió en 1990 por el grupo estudiantil y ellos lo que querían era que de las 6 papeletas que ya existían para las elecciones que iban a haber en marzo de ese año, se incluyera una en la que los ciudadanos como tal, los que iban a votar o que iban a participar como tal de las elecciones, estos ciudadanos pudieran manifestarse o estos ciudadanos como tal pudieran decir en esta papeleta. Es más, ellos, las personas que hemos hecho uso de lo que es el voto, nos hemos dado cuenta que nos dan el bolígrafo y los tarjetones, ¿cierto? Entonces, a esa papeleta es lo que nosotros llamamos como tal tarjetones. Y, perdón. Y entonces, en esa, ellos deciden o sugieren como tal, les estoy compartiendo pantalla, perdón. No, señora. No, señora. No se las comparto. O si quieren, igual me recuerdan y les comparto las diapositivas. ¿Listo? Es que no sé, acá me salgo y se me reinicia el equipo cuando Listo, les voy sí, a señora. compartir. Vale. Continúo. Entonces, ellos lo que sugieren es que para estas elecciones que iban a haber en marzo, se incluyera esa papeleta. Y en esta, cada uno de los que iban a votar iban a expresar la voluntad de convocar a una asamblea constitucional. Y esta propuesta como tal llegó a tener tanta aceptación por parte de la gente del pueblo que la opinión pública, los partidos políticos y el gobierno nacional como tal, esta séptima papeleta no fue depositada ni contada en esa ocasión. Pues no fue tenida en cuenta porque no hacía parte como tal de lo que era, digámoslo así, o más llamémoslo así, el kit constitucional o los documentos que se iban a tener en cuenta para la elección. De pronto, no sé si de pronto alguno de los que están acá conectados ha sido jurado de votación en alguna de las elecciones de nuestro país. ¿Ha sido jurado alguno? Sí, señora. Yo fui jurado de votación y fui aspirante al consejo. ¿Alguien más? Yo fui jurado de votación. Bueno, entonces, ustedes que han tenido la experiencia como tal, no sé en qué sectores hayan sido jurados, pero para el conocimiento de las... No quiere, vale aclarar, y como les digo desde el primer día, yo hablo desde lo que dice la norma y cuando doy una apreciación personal es desde mi vivencia y mi experiencia, ¿sí? No quiere decir que lo que ustedes digan no exista o no haya sucedido, pero como les digo, hablo en este caso, lo que les voy a comentar es desde mi experiencia. ¿Y qué pasa? En realidad, a título personal o en la experiencia que he tenido como jurado, no da pie para que uno en realidad llegue
a prestarse o en la mesa electoral se preste para que metan más tarjetas electorales o hagan algún tipo de modificación o se haga algún tipo de fraude. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y además están los jurados que mandan que envían las personas de los partidos políticos, ¿cierto? Entonces, digamos que no se presta o no se da el momento para que diga que metieron votos, que anularon de más o que contaron de más, porque en realidad los jurados, más los testigos electorales, están todos presentes y no se presta porque digamos que no todos tienen las mismas ideas políticas. Entonces, si el uno quiere hacer un fraude, está el otro que está vigilando. Entonces, no se presta para eso. Como les digo, no sé, Daniel y Ana Doris, desde mi experiencia como jurado, no se presta y no se da el espacio para eso. Es más, cuando uno está en ese jurado encuentra cosas como que los tarjetones, algunas personas colocan groserías o tachan a más de un candidato o dejan mensajes con alguna observación y nada de eso es tenido en cuenta. Es decir, de pronto pues, se filtre ese tipo de cosas por alguien que llevó el celular y tomó evidencia de ello. Pero como tal, ese tipo de situaciones no se tienen en cuenta para absolutamente nada. Es decir, un candidato, un jurado no va a ir a decirle a un candidato que salió tal tarjetón marcado con alguna información. Como les digo, es desde el punto de la experiencia. Pero como tal, la realidad es que lo que la gente le haga a los tarjetones adicional a lo que es permitido no es tenido en cuenta. Hay cosas muy claras que le dan a uno su inducción como jurado de votación y es que no se puede dejar pasar personas que marcaron de pronto mal el tarjetón y cosas así. Esto es para decirles o contextualizarlos con lo que son las elecciones. En ese entonces, cuando se hace la séptima papeleta, esto no surge como tal un efecto. ¿Por qué? Porque aún cuando, digamos, el 80% del pueblo al votar incluyó lo que era la séptima papeleta, aún cuando es tan grande, es tan notorio y tan desigual, no se da. ¿Por qué? Porque no hacía parte de lo permitido electoralmente. Es decir, no podían contar y tener las estadísticas de una séptima papeleta cuando sus formatos y todo lo demás estaba dado y estructurado para lo permitido Disculpe, electoral. Señora. disculpe, es que yo le mandé un mensaje, estoy teniendo mucho inconveniente con el internet. Ah, dale, no hay problema. Se sale la reunión, hay interferencia. Levis, igual, pues recuerda que la clase queda grabada y la subimos luego a la plataforma. Entonces, si en algún momento no puede volver a ingresar, me avisa, por favor. ¿Listo? No hay problema. Usted va a enviar las diapositivas. Sí, sí, para no estarles compartiendo pantalla, porque como les digo, me saca y vuelve y me ingresa. Así es. Bueno, listo, profe. Bueno, Vale, Levis. Igual pues siga conectada y nosotros estamos ahí al tanto. ¿Listo? así es. Vale. Entonces les decía que lo que hizo como tal esta séptima papeleta fue crear o generar como tal en los partidos y en el Estado colombiano una amplia aceptación en la opinión pública, que era diferente, ¿sí? Es decir, la opinión pública se llega como a preocupar porque hay demasiada gente inconforme con la situación política actual del país en ese entonces. Y esta séptima papeleta lo que hace es que los partidos políticos y el gobierno se niegue como tal a que fuese contada en el momento, pues como les digo, como estaba tan arraigado el poder, a ninguno de los dos partidos les convenía, en realidad, que fuese tenida en cuenta esta opinión o esta participación. Entonces, dio origen fue un movimiento de opinión y de esta como tal surge el nombre del proceso que terminó en la redacción de una nueva constitución. No sé si me hago entender. Me explico con otras palabras. Cada uno de las personas votantes o cierta porcentaje de personas votantes sí les aparece en la pantalla, ¿cierto? ¿Sí les aparece la pantalla compartida ya?
Sí, señora. Listo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta séptima papeleta, como les digo, no surge o no tiene el impacto que inicialmente se tenía, que era de una vez se aplicara la modificación, pero a lo que sí dio origen o lo que sí se pudo lograr con este movimiento como tal, como les digo, esto era un movimiento estudiantil. Lo que sí lograron ellos es que surge el proceso para modificar la Constitución, es decir, ya se dan cuenta que la gente no da más y que la gente está totalmente inconforme y poco receptiva a lo que era la situación del momento. Entonces, no les modificaron automáticamente, pero les dieron el espacio para que ellos empezaran a redactar la reforma a la nueva Constitución. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, pues Sí. por mi parte yo entendí muy bien. Vale, entonces, como les decía, una vez redactados estos cambios o estas modificaciones que ellos tenían, vamos a mirar cómo se legalizó, perdón, y se dio vía libre a la Asamblea Constituyente. Entonces, la Constitución colombiana de 1886 no daba como tal pie o no tenía el espacio que permitiera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? En la Constitución, y como les digo, o sea, esa Constitución de 1886 estaba muy cerrada para no darle espacio a la ciudadanía y al pueblo como tal que se manifestara y que pidiera cambios. Ellos estaban, o esa constitución estaba muy blindada para dejar y permitir el poder solo en algunos. Entonces, esto fue uno de los motivos que llevó a la movilización o el inicio de lo que fue la séptima papeleta. ¿Era así o no había otra manera? Porque constitucionalmente no daba esa opción. Como lo vamos a ver más adelante, nuestra constitución actual sí permite una Asamblea Nacional Constituyente o sí permite el llamado como tal a que se haga una modificación en el caso que el pueblo como tal se coloque de acuerdo y lo requiera. Cuando les comparto se me cambia el tablero. Listo. ¿Qué pasa? Entonces, como tal, cuando esta constitución se nota que no permitía la asamblea, aun cuando ya habían hecho los demás varios intentos fracasados, este movimiento sí lo logra, ¿sí? Y abre paso y nos da como la cabida al llamado a nuevas elecciones. Y como tal, en realidad, da paso no solo a las nuevas elecciones, sino que surge o le da paso a la iniciativa que también le den participación a otros partidos políticos. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Por qué cambió la diapositiva? Es que está sacándole un resumen al texto. No, pero tranquilo, yo les comentaba hace un momento que no se desgasten en copiar ni nada de eso. Igual yo ahorita cuando terminemos la clase hoy, les voy a compartir todo. Pues estas diapositivas. ¿O usted quiere Es- copiarlas? No, tranquila, pues si comparte la diapositiva, mucho mejor. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, pues, obvio, cuando les comparto no va a salir esto acá, cada vez que les comparto pantalla, por eso es que a veces quito mi video o dejo de compartirles pantalla, porque me salen avisos así. Pero igual las diapositivas yo las tengo y se las voy a compartir, tranquilos, para que no se desgasten escribiendo o tomándole capturas. Tranquila. Y entonces vemos que la parte constitucional tiene como tal una amplia aceptación de la opinión pública, es decir, ya la gente empieza a ser más participativa. Digámoslo entre comillas, la gente se cansa de la situación que está viviendo en ese momento y decide como tal unir sus fuerzas para pedir este cambio. Vean que en realidad la solidaridad de la gente en ese momento o la toma de conciencia les permite unir sus fuerzas para buscar la mejora como tal de un país.
Si lo miramos o lo contextualizamos con la situación actual, digamos que no se presta porque el país de pronto o la población hoy en día es de pronto muy poco, no tanto arraigada a sus creencias o sus ideas, sino que es como más como por llevar la contraria, no sé cómo hacerme entender. De pronto hoy en día no se lograría como tal una constituyente como se logró en ese momento, porque no están los ideales y las bases. Muchas veces, o muchos jóvenes, digamos, hoy en día, no quiero decir que todos, vale aclarar, pero digamos que no tienen los principios y las bases y el conocimiento para solicitar, para pedir, para reclamar ciertos derechos, ¿sí? Como ustedes lo están viendo o lo pueden consultar en las bases históricas de nuestro país, este movimiento como tal estudiantil, claro, es un grupo totalmente revolucionario, claro está, es de pronto mediante ciertas manifestaciones que se hizo la solicitud, pero vean, de pronto si que lo vayan a malinterpretar o a herir susceptibilidades, vea que se hace de una manera muy democrática, entre comillas, y hago referencia a lo siguiente. Ellos en realidad ven de pronto la poca participación que hay por parte del pueblo en general hacia el poder acceder a los derechos que en realidad el Estado debería garantizarles. Hoy en día de pronto los muchachos reclaman derechos que claro está que los tienen, pero, no es, pero el trasfondo no es hacer uso de ellos o el trasfondo no es reclamar sus derechos, sino crear, entre comillas, o una más llamada zona de confort. Es decir, si miramos a los estudiantes de ese tiempo, el compromiso académico, por decirlo así, la responsabilidad académica, la responsabilidad social era muy diferente. Digamos que en algún contexto de algunas manifestaciones, no digo que todas, pero algunas manifestaciones que hacen unos universitarios hoy en día o unos jóvenes hoy en día, pues no son ni de la mejor manera, ni con las bases, ni con el conocimiento posible. ¿Sí? De pronto ustedes se dan cuenta que muchas veces ni siquiera saben el por qué están peleando. No saben de pronto la historia o la realidad o el contexto como tal. Simplemente hay un revuelo allá en la esquina, todo el mundo está dando pata, pues vamos para allá, hallemos todo lo que hay, así es que reclamamos. Pero en realidad en ese tiempo, cuando se hace este tipo de revolución constitucional, por así llamarla, estos jóvenes en realidad querían un cambio, estos jóvenes en realidad estaban reclamando unos derechos que sí se les estaban negando, es decir, acceder a una universidad pública, a una entidad pública en ese tiempo, no es como hoy en día de solicitarla y hacer un trámite específico por la entidad, sino que era de contactos, era solo para ciertas personas y era de pronto muy cerrada la solicitud o muy cerrada la oportunidad de acceder a ellos. Entonces, de pronto no vamos a decir que los jóvenes como tal siempre van a hacer el cambio para nuestros derechos, ¿sí? Yo coloco de pronto, como les digo, a título personal, esta similitud es porque, o esta comparación, perdón, es porque ese ejemplo de esos jóvenes en ese momento en realidad fue muy bien tomado porque ellos estaban reclamando algo que como tal se les estaba negando y sabían y buscaron la manera de hacerlo por una vía en realidad que era la que se necesitaba, era la que se requería. Vea que no es que me tiene que dar el derecho porque soy yo el que lo estoy solicitando y me lo tiene que dar porque así lo quiero, porque así lo necesito. No, ellos buscaron la manera y aún cuando el derecho no se les dio, porque en el momento, como les digo, con esa séptima papeleta no se les otorgó el derecho automáticamente, sí abrieron esa puerta y esa oportunidad para que viniera un cambio en la parte constitucional. Es decir, su voto sí valió o sí contó, que no se le accedió completamente a los que ellos querían como lo querían en el momento, pero sí les dijeron, vean, no vamos a hacerlo porque constitucionalmente no se daba, porque en realidad si nosotros miramos el contexto, al acceder, y como les decía en un comienzo, los encuentros de las clases,
nuestra constitución, nuestros derechos están marcados por la costumbre y lo que les he dicho, la costumbre se vuelve ley. Entonces vamos a ver que si ellos acceden o si constitucionalmente o electoralmente, perdón, en ese entonces se hubiese accedido a esa petición de los jóvenes por medio de la séptima papeleta, ¿qué representaría eso? Que cada vez que un grupo estuviese inconforme, mete una papeleta de más o un tarjetón de más y se tiene que hacer lo que ellos digan. Entonces, digamos que es un mensaje que se les dio y es decir, los dos aprendieron. Entonces, no se accedió, pero se abrió la puerta para decirles, miren, esa no era la manera porque así no se puede hacer, porque electoralmente no está permitido, pero vemos la inconformidad por parte del pueblo y vamos a hacer la modificación y vamos a hacer el llamado a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que no existe en nuestra constitución actual, es decir, la constitución de 1886. Entonces, le dan la oportunidad, pero es como de pronto para ver la realidad de cómo se debería solicitar las cosas. Entre tanto, pues digamos que no es pedirlas a las malas, sino es saber pedir las cosas. No debían o no se tenía que acceder completamente a lo que ellos querían, pero sí llegamos como a un punto de 50-50. Yo sé, usted sé, ¿listo? Pronto para hablarlo con otros términos. Entonces, les decía que esta fue la manera en la que se le dio vía libre a ellos. Y en esta consulta como tal que se hizo, más de la mitad de los colombianos, o sea, es decir, más de 5 millones de votos respaldaron la convocatoria a la Asamblea Constitucional. Fue demasiada la gente la que la solicitó, perdón. Y en ese momento como tal se realiza un acuerdo político entre los partidos y los movimientos para ese entonces por iniciativa del presidente César Gaviria, y en ese acuerdo se convino o se llegó a acordar realizar como tal la Asamblea Constitucional. Es decir, por medio de esta se abre con este presidente la oportunidad de hacer el cambio constitucional. Y la Corte Suprema de Justicia, lo que ya había declarado como instituciones en varios intentos que ya se habían hecho, porque en la realidad, como les digo, ya se había hecho esa solicitud y no se había concedido, vuelven a hacerlo y en este caso ahora sí van a ceder hacia este tipo de resultados y hacia los acuerdos políticos que se hicieron o se avalaron en ese momento mediante la consulta popular. Y esto pues como tal no dice que vinculó a la Corte Suprema de Justicia, sino que esta como tal, la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo fue dar vía libre al proceso, es decir, decirles que sí se puede, vamos a activar los mecanismos necesarios para que se haga la modificación. Y se hace o se convoca como tal a las elecciones y se determinan las bases que van a seguir este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el momento me estoy haciendo entender, no sé, o estoy hablando mucho, no sé, qué No, pena. no, sí, profe, sí se Vale. está entendiendo. Si desean intervenir, bien puedan, ¿listo? Entonces continúo. El gobierno nacional como tal, mediante un nuevo decreto, dado lo que, como les digo, a la solicitud y al ceder como tal el momento presidencial, va a convocar a las elecciones para nombrar los integrantes de la Asamblea Constitucional. Hay algo que se llama las bases comiciales, ¿sí? Las bases comiciales fueron determinadas para que, por medio de un acuerdo político, se lleguen a congregar a todos los partidos políticos y los movimientos políticos. Es decir, ya vamos a convocar una asamblea, pero no va a ser solo el Partido Liberal y el Partido Conservador el que va a colocar a sus aspirantes o a sus postulados, sino que vamos a darle la oportunidad a otros partidos políticos que también puedan colocar postulados, que también puedan colocar otras opciones para generar un cambio como tal. Como les decía, pues en ese entonces no se veían a otros aspirantes que no fuesen de estos partidos políticos. Que no fuesen de esos partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa?
cuando llamamos como tal y se avala como tal, o la Corte Suprema de Justicia en su argumento, dice que no va a limitar la cantidad de partidos políticos o de movimientos políticos. Es decir, ellos como tal ya respaldan la opción de la modificación y deciden no seguir cayendo en el error que venían cometiendo y el cual era hacer lo que hacían anteriormente, perdón, que era solo darle la opción o la participación a partidos como lo era el liberal y el conservador, sino que deciden decirles, bueno, los partidos que estén organizados, que estén registrados, y en ese momento deciden postular a alguno de sus miembros, bien puede hacerlo, entonces ya los deja participar. Digamos que en algún momento anterior estaban como, por decirlo así, o llamarlo así, en un anonimato, porque no ellos existían, pero no les daban participación en las elecciones. Entonces, en este momento, la Corte Suprema de Justicia les da su participación y les permite como tal pertenecer a los postulados. Y estas perdón, que ya va a pasar. Y estas bases como tal comiciales nos van a mostrar la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente y se hace una votación democrática. En realidad, la gente ya estaba como más positiva al cambio que se avecinaba. Y ahora podían postular candidatos de la Asamblea Constituyente, los partidos políticos que querían o que estuviesen con personería jurídica y fuesen reconocidos. Entonces, digamos que vean cómo surge un cambio real. Como les digo, los invitaría a que en algún momento hablaran con personas un poco mayores y les dieran a conocer la experiencia que tuvieron durante este proceso y el cambio como tal que se dio. En consecuencia de esto, y como lo pueden leer, también se llegan a postular candidatos de las agrupaciones religiosas, comunidades indígenas, ecologistas. Vean que de pronto hasta les hice el ejercicio con 3 partidos políticos, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos en la actualidad representantes de cualquiera de estos gremios. Es más, hay representantes de entidades que no están acá mencionadas y en la actualidad hacen parte de los partidos políticos. También nos comparte que cada partido político o cada movimiento político podía presentar las listas de candidatos que quisieran, no tenía límites. De pronto, antes de esto, los partidos liberal y conservador, ellos mismos postulaban a 2 o 3 candidatos de su partido, pero eran solo esos partidos. Y como tal, solo esas ideas las que se tenían en cuenta. Cuando surgen más partidos políticos, vean que cada partido político pues, va a tener sus bases, sus ideas, sus creencias, perdón, y sus pies de lucha. ¿Ya? Cada uno va a tener como su enfoque al que se va a medir su trabajo. Entonces, es una gran oportunidad que se da para el cambio total del país. Y esas bases comiciales llegan a determinar que la Asamblea Constituyente va a estar compuesta por representantes a elegir o que se van a elegir más de 4 representantes de los grupos guerrilleros y les van a dar participación como tal en el proceso de paz. Pero aún así, en los últimos años no tenían derecho a voto, sino solo a voz. Es decir, ellos tenían derecho a no tenían derecho a votar, pero sí tenían, como digámoslo así, derecho a opinar. Hoy en día, pues, ustedes ya lo saben, todo esto cambió y ellos tienen, hoy en día sí tienen voz y tienen voto. Pero esto fue lo que dio pie para ellos. Como les digo, depende los autores que ustedes quieran consultar, van a ver las ideas que estos tienen. Como les decía hace un momento, algunos autores lo ven como el primer paso para la participación y el cambio de las ideas políticas y otros los ven como una oportunidad para que en el momento que se hace el proceso de estos cambios, ellos lo veían o ellos lo querían así, es que si se les daba la oportunidad de pertenecer a lo que era el Congreso o hacer parte de la parte de la opinión y la ejecución como tal de lo que era el Estado, al estar en realidad ya metidos en este proceso, iban a dejar no solo las armas, sino todo el proceso delincuencial. La verdad, o a título personal, lo veo así, la idea que se tenía
era que ellos dejaran las armas para que fueran participativos, porque en realidad cuando toquemos el tema de derechos humanos y cómo surgen o cómo nacen las guerrillas en Colombia, nos vamos a dar cuenta que ellos nacen, o les voy a dar de pronto un pequeño recuento, las guerrillas en Colombia nacen con la necesidad o con la idea que se me cierra acá. Ellos se van a crear con la idea o con el fin de luchar contra ciertas ideas del Estado que no están de acuerdo. Así es como a manera resumida, pero pues, como les digo, cuando veamos la parte de derechos humanos, pues lo vamos a profundizar. Pero ellos en realidad se arman o se alzan en armas, perdón, para protestar contra ciertas cosas del Estado. Y a medida que fueron pasando los años, digamos que se fueron viendo inmersos en lo que fue el narcotráfico, en lo que fueron los secuestros, y empezaron a cambiar esos ideales políticos que en realidad ellos tenían. En realidad, la idea de entrar al Congreso era para, digámoslo, o mal llamarlo así, pelear por los derechos de cada uno de los colombianos y para reclamar la igualdad. Pero, entre tanto, digamos que se desviaron esos ideales que tuvieron en algún momento. Ahora, ¿cuál fue el resultado de los comicios para elegir los asambleístas? ¿Algún compañero o compañera que desee leer? Para que no escuchen solo mi voz. Alguien que desee colaborarnos con la lectura. ¿Nadie? Listo, profe, yo leo. Gracias. ¿Cuál fue el resultado de los comicios para elegir a los asambleístas? Dice, el proceso de eleccionario tuvo un alto índice de ausentismo. Poco más de 2,5 millones de votos fueron emitidos. Sin embargo, se logró conformar una asamblea constituyente políticamente plural gracias al sistema proporcional que se aplicó para asignar los escaños. Por ejemplo, el exgrupo guerrillero, Perdón. El grupo guerrillero, el M-19, recién insertado en la vida institucional, obtuvo el 27% de la votación. En contraposición a algunos grupos como los campesinos, no sé qué iría ahí, ese rojito. Los campesinos, los afrodescendientes. Afrodescendientes, los indígenas y las mujeres no lograron estar suficientemente representados en la Asamblea Constituyente. Listo. Entonces vean que, como les decía, gracias Ana, este proceso, digamos que fue el primer paso, ¿sí? Pero tampoco fue que se llegó con una varita mágica y todo cambió. Ha sido un proceso que lleva ya 30 años. Es decir, no vamos a creer que con ese se dio el cambio total. Vean que lo que nos dice acá lo último es que la contraprestación de esto no se logró la total representación de lo que era el tema de los indígenas, las mujeres como tal no tenían los mismos derechos, pero fue un gran paso y fue el inicio para abrir ciertas otras puertas y para luego empezar a pelear más derechos, a solicitar más derechos. Y por otro lado, pues veamos que el mejor ejemplo que hay eso es que el exgrupo guerrillero como tal, que era el M-19, fue el pionero o el que primero ingresó a ser parte de lo que eran los comicios electorales. Por eso les digo o les hago salvedad que en realidad pues se malinterpretó, se malusó la participación de estos grupos al margen de la ley, o estos grupos guerrilleros en la parte constitucional, porque en realidad no del todo es un buen ejemplo para ingresar o tomar parte de lo que son los derechos constitucionales. Dado que, pues démonos cuenta que
no es muy bien visto o no es un muy buen ejemplo que un grupo guerrillero luego haga parte de lo que es el Congreso, lo que es el Estado. Digamos que en ese orden de ideas no es bien visto porque sigue siendo un grupo guerrillero y sigue siendo un grupo de personas que en algún momento le hizo mucho daño a una sociedad. Que de pronto no podemos decir que eran los Robin Hood y que está bien que le quitara a unos para darle a otros. Digamos lo que, como les decía, muchos autores no lo ven así. Voy a hacer un paréntesis, son las 9:22, ya se va a terminar el tiempo acá, entonces ¿les parece si tomamos el receso de los 15 minutos de ustedes del descanso? Y cierro el Zoom porque ya se terminó el tiempo y en 15 minutos pues vuelvo a abrir el ingreso para continuar con la clase, para que se tomen el descanso de los 15 minutos. Profe, ¿me ¿Listo? manda por favor el link de asistencia para yo llenarlo? Dale, ya se lo envío. ¿Listo? Pero se lo envío cuando lo vamos a conectar ahorita, ¿listo? Porque yo lo envío es por Zoom, no lo compartan por WhatsApp, por favor. ¿Vale? Ah, pero yo ya no estoy enseguida. Ah, sí, hágale, sí me da. Sí, yo ya le llevo el tiempo que usted me vaya. Listo, dale. Vale, que tenga un buen día. Ahorita nos conectamos nuevamente. Texto, sino quiero darles a entender la oportunidad que se nos abrió para poder aplicar a ciertos derechos que en algún momento nos fueron violados, ¿ya? Pero claro está, como les digo, la actualidad de las ideas políticas y sociales de esos grupos, pues es para nadie su secreto que ya no se conservan, que ya no se respetan, que ya no se mantienen. Es decir, no puedo decir que esas personas en este momento son líderes, ni para una comunidad, ni para un grupo específico, porque digamos que no podrían ser líderes positivos cuando su antecedente es de pertenecer a un grupo delincuencial y como tal dedicarse a hacer actividades que iban en contra o que van en contra de lo que la norma establece. O cuando aún así las actividades que ellos desarrollan causan tanto daño a la sociedad, al patrimonio de muchos. Entonces, digámoslo, no son un ejemplo a seguir, pero no podemos tampoco negar que la historia, así nos lo muestra, fue esta la manera en la que se abrió la oportunidad a que existan varios partidos, a que existan tantos derechos, que existan ciertas libertades. Entonces, como les digo, la idea no es acá que nos lleguemos a inclinar por ninguna preferencia política. Cada uno de ustedes tendrá su motivación y su preferencia, es respetable, pero es importante que conozcamos una parte de la historia que nos abre las puertas para que podamos participar activa y democráticamente de los derechos que nuestra Constitución hoy en día nos permite. Es decir, ustedes pueden tener, como les digo, la libertad y las preferencias educativas, sociales, económicas, políticas, y las deben tener claras, basándonos siempre que hay una norma que cumplir. Entonces, de pronto, como decía alguien en algún momento, que de nada sirve ser bueno cuando los malos sirven de ejemplo. Entonces, si yo soy bueno, pero sigo o mi líder viene de cometer cierta cantidad de actos que iban en contra de lo que la norma me establece, pues digamos que no es como tal un referente o no es como tal un ejemplo a seguir real, ¿cierto? Entonces, como les digo, la idea no es que se inclinen o que vayamos de pronto a rechazar o a preferir algún partido o inclinación, porque la verdad no es esa mi finalidad en estos encuentros. La finalidad mía es compartirles a ustedes la parte normativa y la parte histórica de nuestro país. Ya la preferencia que cada uno de ustedes tiene, pues es entendible y es respetable, claro está, de igual manera entre ustedes. ¿Listo? De pronto para que tengan de pronto clara esa participación o esa idea que quería darles a conocer. Entonces, en este momento, pues voy a hacer como preguntas aleatorias. El que quiera y pueda contestarlas, abre el micrófono y vea su apreciación. Como quedamos poquitos, en este momento vemos solo 4 personas, además de mí, conectadas. Entonces vamos a hacer una actividad si ustedes así lo quieren.
como quedamos 5 y tenemos el tiempo suficiente, cada uno de ustedes me imagino que ya tiene su criterio y sus bases constitucionales para la preferencia que tenga. Perdón, sin necesidad de prender la cámara, entonces vamos a dar nuestro aporte o nuestro criterio para así entender de pronto de una mejor manera la postura que tienen ustedes frente a lo que acabamos de ver, de lo que es la revolución o la parte histórica constitucional y la actualidad que tenemos nosotros social, política y económicamente. Entonces, cada uno va a tener un espacio de aproximadamente máximo 10 minutos para que dé su postura. Si ustedes así lo desean y si lo hacen así, entonces quedan exhibidos del taller que dejé colgado, pues el taller que les voy a dejar para realizar el ensayo. Y si desean hacer el ensayo, pues bien puedan hacer el ensayo. Pero pues las que están conectadas y deseen hacer el aporte, pues digamos que quedan exhibidos de hacer el taller. Entonces, no sé, los escucho si ustedes quieren hacer. Conocimiento tengo en cuanto a esto de política, ¿sí? Sí. Bueno, prácticamente ya voy a empezar, ¿no? Sí, ya. Tranquilo. Hasta ahora que estoy viendo en cuanto a en cuanto a todo, yo no sé prácticamente lo que es una acción de tutela, derechos de petición, ni mucho menos ni cómo hacerlos, ni nada de eso, ¿sí? Sí. Empezando con lo de la clase suya, sí es verdad que solamente, por ejemplo, en los campos, en tiempo de mi abuelo, contaban de que habían lo que se llamaba eran los liberales y los conservadores, de que no se podían ni ver porque en el campo se agarraban era a pelear a machete. Sí, señor. Entonces, vemos ese dominio que tenían esos dos partidos políticos de que no podían haber otro de otro partido, sino tenían que ser liberales o conservadores y no se podían ni ver. Tenían que estar reservados o escondidos prácticamente, ¿no? Sí, ¿cierto? Y pues en cuanto a esta asamblea constituyente, sí la había escuchado, pero muy poco, hasta ahorita que estoy profundizando un poco más en el tema, ¿sí? Sí. Y viendo de que sí fue estos puntos que se mencionaron, estos desgastes de la ineficiencia de las instituciones públicas, y toda esta corrupción en el Congreso, pues siempre la hemos tenido, ¿no? Y se ven por las noticias, casos de corrupción grandes y muy pocos, en el cual si no hay dinero de por medio para cierto tipo de políticos, ese progreso o ese tema que se va a hacer no se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, para donde vaya, cualquier parte del país, lo podemos encontrar ese tipo de corrupción, ¿sí? Sí, señor. Entonces, ese es un punto. También en cuanto al conflicto armado y a la violencia, ¿sí? En el campo, por ejemplo, donde yo vivía, que prácticamente me tuvieron que sacar de allá desde los 5 años, en la parte de convención, por el tema de las guerrillas, paramilitares, todo eso. Cuéntame, papá, de que si no nos hubiera salido de allá, prácticamente estuviera por allá reclutado, por allá en el monte, quizás muerto o con vida, no sé, ¿sí? Entonces, lo hemos visto de ese punto en cuanto a las guerrillas, que llevamos años prácticamente bajo el dominio de esa pelea que ha tenido el Estado con las guerrillas. Lo que sí quisiera saber es un poquito más, no sé si pueden ahorita o tal vez en una próxima clase, explicar cómo fue que surgieron ese tipo de guerrillas, lo que es las FARC, esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Liberal Nacional, lo que es el ELN, de dónde surgieron, cómo surgieron, por qué surgieron, ¿sí? O sea, me gustaría que explicara un poquito más acerca de
de ellas, como para tener un poco más de idea, ¿sí? Porque también entiendo de que estas guerrillas lo que buscan, así como usted lo mencionaba un poco, como usted lo mencionaba un poco hace rato, es el bien para el país. Y eso me decía mi papá, porque en el campo sí o sí, si usted no estaba con uno, estaba con otro, ¿sí? Sí. Decía de que en unos libros que tenía de esas guerrillas, de que lo que para ellos, lo que les interesaba era una igualdad para todos los colombianos, que todos fuéramos iguales, que todos, o sea, la guerrilla lo que quería en ese tiempo era de que no hubiera pobreza en Colombia, ¿sí? De que, en otras palabras, basta de los ricos y sacar adelante a los pobres, ¿sí? Y por eso era de que habían esas guerrillas En su en ese momento. entonces, en su momento, sí señora. En cuanto a eso, ¿no? En cuanto a esta asamblea, sí, constituyente buscaba también redefinir las instituciones políticas para relegitimar el Estado y mejorar la participación política. Yo, pues, desde mi punto de vista personal, ¿sí? A mis 25 años, yo no he ejercido el voto, ¿sí? No he votado, ni tampoco lo pienso hacer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Disculpe Bueno, la pregunta. dígame. ¿Por qué? Disculpe la pregunta. ¿Por qué no lo ha ejercido ni lo piensa ejercer? Eh, porque tengo un punto de vista neutral en cuanto a las cosas políticas, ¿sí? Viendo de que lo que se promete no se cumple, y en cuanto a la corrupción y en cuanto a todos esos temas, pues, ¿para qué voy a votar por una persona de que promete unas cosas ahorita y pasaron los 4 años o ese tiempo gobernado y no hizo nada? Entonces eso es a lo que lleva a uno de que uno no vote, o a lo que estaba pasando, por ejemplo, ahorita en Cúcuta, en cuanto al alcalde, que no llevaba ni un año y pues debido a la pandemia pues no ha podido hacer mucho, ya lo querían revocar de su mandato. Entonces vemos de que, ¿para qué se va a elegir una persona cuando no le van a permitir hacer algo, lo quieren revocar después? Entonces, mejor me quedo quieto, ¿sí? No, ni para adelante ni para atrás. Yo ahí en ese punto, en cuanto a la participación al voto, yo me mantengo neutral en ese punto, ¿sí? Sí. Sí veo que, por ejemplo, en estas dos clases que hemos tenido y en este poquito de información que se ha dado, profesora Diana, es verdad de que en la Constitución del 86 para todo era la iglesia, de que si necesitaba sacar el registro, era que ir allá a pedir el bautizo allá en la iglesia, ¿sí? Entonces, y los abuelos le preguntan a uno, ¿y por qué no se casó por la iglesia? ¿Por qué no se hizo esto? Entonces Sí. vemos de que todavía tienen esa ideología en cuanto a la del 86 y todavía no tienen pendiente la del 91, ¿cierto? Muchos Y pues sí ha abuelos, sido importante. perdón Jesús, muchos abuelos le dice a usted que se casó por lo civil y le dicen, usted se casó detrás de la puerta. Es decir, para los abuelos en realidad el matrimonio civil no tiene No validez tiene validez. para los abuelos. Sí, señora. En ese caso, en el de mi abuela, no le tiene validez. Pero igual uno se casó, ¿sí? Sí, sí. También lo veo que de esta del 91, de todos estos grupos que se han salido, de los que usted acaba de mencionar ahorita, la Defensoría del Pueblo, y todos ellos pues han servido bastante para el bien común, para el bien de la gente. Por ejemplo, vemos las personas que no tienen los bienes económicos o las facilidades,
para, digamos que tienen un cáncer y no pueden ni tienen cómo solventar esos gastos que llevan. Entonces vemos de que sí ha sido, pues por un lado bien, ¿no? Para ayudar a estas personas que no tienen las necesidades económicas, profesora. O los conocimientos. Sí, Entonces, sí. sí, señora. Entonces, y viendo ya, resumiendo un poco, ¿no? Para darle tiempo a los compañeros también. No, tranquilo. De que por un lado sí ha sido importante o fueron importantes esas reformas de la Constitución del 91, ¿sí? Aunque para otros digan que no, pero sí ha sido de bastante interés para muchos. Sí, señor. No, Jesús, Eduardo, muchísimas gracias por su intervención y por su aporte. Mil gracias, la verdad, y qué bien. Pues de pronto con respecto a algunas de las cosas que usted mencionaba, entonces yo voy apuntando. Con respecto a que profundicemos cómo se conformaron o cómo surgieron las denominadas guerrillas, es uno de los temas que tenemos para ver cuando miremos el tema de los derechos humanos y el derecho internacional. Entonces, claro está, pues que yo trato de resumir todo lo que más pueda porque pues, nosotros solo tenemos, en realidad son 4 encuentros, este es el segundo. Entonces yo trato como de tomar de la temática que yo debo tomar como tal, yo lo que trato de hacer es sacar de pronto lo más relevante para esa temática, ¿sí? Digamos que Sí. de la Asamblea Constituyente, pues en realidad es muchísimo más. Y en la medida de lo que me es posible, trato de resumirles o de sacarles de esta manera para poderles contextualizar y de pronto que no nos queden temas sin ver, no nos queden temas de pronto sin ahondar como tal. Pero yo trato en la medida de lo posible de tocarlos. Ese tema puntual que usted me dice de cómo se conformaron, en qué tiempo surgieron, financieramente, de dónde salieron los recursos, en qué ciudades empezaron a operar, en qué departamentos. En qué departamentos, todo ese tipo de situaciones, en la manera de lo que me permita el tiempo, trataré de hacérselos o socializárselos para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, Jesús, sí, es muy importante pues tener en cuenta que dentro de la temática que yo tengo para compartir con ustedes está el de la conformación como tal de las guerrillas, porque como les digo, el tema constitucional o el tema del derecho constitucional debe partir, perdón, de lo que es una buena base histórica, ¿ya? Yo no puedo hablarles y por eso les reitero tanto de que hice el paréntesis de lo que hablábamos el domingo pasado a lo que estamos compartiendo hoy, porque vi la necesidad de tener buenas bases históricas. Como le decía a su compañera Ana esta mañana, es necesario que yo primero conozca la historia para que podamos entender por qué tenemos ciertas entidades, ciertos derechos o ciertas libertades hoy en día. Entonces, por eso me tomé el atrevimiento de hacer la pausa y regresarme para darles como la reseña histórica de este proceso. Asimismo, cuando les vaya a hablar de los derechos humanos y tratados internacionales, pues me tomaré el tiempo para hablarles de la conformación de las guerrillas y como les digo, y como les decía ahorita cuando lo del video, la idea acá no es empezarles a decir o vender una idea que de pronto no comparten ustedes. La idea acá es que conozcamos simplemente la historia, sean o no seguidores de cierto partido o de cierta inclinación política. Yo lo que quiero es darles a conocer a ustedes la reseña y el marco histórico que nuestro país tiene. ¿Ya? Así fue que nacieron estos derechos, así fue que nació la modificación de la Constitución, que digamos, y la verdad lo tomo o lo digo muy a título personal, que se desviaron esos ideales, claro, para mi concepto se desviaron por completo, pero como de pronto usted lo decía, Jesús, en algún momento cuando se conformaron este tipo de grupos o de guerrillas, ellos tenían la idea de ayudar al pueblo, que cuando empezaron a verse interesados
por lo que era el narcotráfico, por lo que eran actividades delincuenciales como el narcotráfico, el secuestro, ese tipo de actividades, pues ya empezaron a perder el rumbo de la esencia que ellos tenían en realidad. Y como usted de pronto también lo hizo saber, el tema de la política en ese tiempo, que solo eran dos partidos, que eran los liberales y los conservadores, es verdad y es literal que ellos no se podían ver en ningún lado. Es como cuando hablamos hoy en día de pronto de los grupos, de los equipos de fútbol, ¿sí? Que en realidad, si se encuentran los de... Perdón, que Los es que liberales y los conservadores. Sí, perdón que es que se me va a acabar el tiempo, entonces, no, nos queda todavía 9 minutos para volver a reiniciar. Entonces el tema, perdón, de los liberales y los conservadores, que en realidad es así, no se podían ver porque lo tomamos de manera muy real o muy literal en ese tiempo, y es que se agarraban a machete. En el pueblo, en la calle, en la carretera que se encontraran, se hacían matar por sus ideas y por sus inclinaciones políticas. Entonces, digamos, y vean que la evolución que hemos tenido nos lleva al punto de podernos compartir, podernos sentar, perdón, y compartir en una mesa, en un entorno social o religioso o en cualquier tipo de entorno, con personas que pueden estar inclinados hacia otro tipo de ideas políticas y de inclinaciones políticas como tal. Entonces, nos damos cuenta que hemos avanzado por lo menos en esa parte social, y esos grupos se desviaron de la parte que tenían o la misión que también tenían socialmente. Con respecto a algo más que decía Jesús, el tema pues es como les digo, acá la idea es que cada uno tenga su postura. Por eso les decía ahorita al momento que hacíamos el cambio del taller por la socialización, es la percepción que cada uno de ustedes tenga. Es la inclinación política, la idea política que cada uno de ustedes tengan, y es completamente respetable. Pero, por ejemplo, yo sí digo algo, y es, cuando a mí me dan la opción de elegir, debo hacerlo, ¿ya? Porque hay cosas en las que me tocan, porque así son, no tengo la opción de elegir. Y cuando hablamos de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestro departamento, y tenemos la opción, como le digo a Jesús, o sea, con mucho cariño a título personal, como le digo, y tenemos la opción de elegir, debemos hacerlo. De pronto, no soy partidario de ninguno de los candidatos, pues tengo la opción del voto en blanco, pero es muy importante que yo vote. La verdad, yo no sé si era usted que me comentaba esta mañana, no, fue Daniel, que también ha sido jurado de votación, ¿cierto? Sí, señora. Bien. Entonces, vea que cuando a mí me dan la opción de elegir, yo debo hacerlo, y cuando nuestra constitución, y en la medida que nos sea posible, cuando veamos la parte de las elecciones, nos vamos a dar cuenta que el voto en blanco en realidad cuenta. Hay personas que dicen, ay, es que a mí no me gusta ningún candidato, y entonces ¿sabe qué hacen? Intencionalmente anulan el voto. Eso no se debe hacer, porque yo lo que estoy indicando no es que estoy descontento con los candidatos, sino que hay un desconocimiento de mi parte cómo en realidad se debe votar. Entonces, digamos que esa no es una opción. El voto en blanco sí es una opción. O tratar de escuchar a los candidatos y mirar por cuál me inclino. Lo que pasa es que en un mundo que estamos, o en una sociedad, perdón, no en un mundo, en una sociedad que de pronto estamos muy inmersos por la parte de la corrupción, lo entiendo que sea difícil elegir, pero como le digo, cuando nos dan la opción y la oportunidad de elegir, debemos hacerlo, porque vea Jesús que la clase de hoy, de pronto lo que nos indica es que en algún momento nos tocó a las malas reclamar los derechos, porque no nos lo permitían, porque no nos dejaban. Es decir, en algún momento de nuestra historia constitucional, lo que nos decían es, o es liberal o es conservador, no hay más opciones, ya, ¿cierto? Y vean que de cierta manera hoy en día tenemos muchas más opciones. Entonces, ya que me da la oportunidad de elegir, debo utilizar este derecho, ¿ya? Porque es un derecho que me están dando, no me están obligando a quedarme con este. Ahora, lo que le decía siempre, el interés general prima sobre el interés común. Entonces,
usted votó por un candidato, pero la mayoría votó por otro y ese ganó. Es otra situación. Pero debo de dejar claro y de plasmar como tal, dejar evidencia como tal de mi inclinación o de mi preferencia. Porque en muchos casos, y como nos lo mostró la historia, en algún momento no pudimos elegir y fue lo que nos tocó. Es más, en la Constitución del 86, y ustedes, bueno, en el tema de las mujeres, por ejemplo, en algún tiempo ni siquiera tenían derecho al voto. Entonces, digamos que hoy en día su hermana o su esposa o su hija le diga, es que yo no quiero votar porque a mí no me gusta o porque no quiero ejercer el derecho. Y cuando vamos a remitirnos a la historia, vamos a ver que hubo un tiempo en el que no decían, es que no quiero, sino que simplemente tenían que decir, es que no puedo. ¿Por qué? Porque no tenían ese derecho. Hoy en día que lo tenemos, debemos ejercerlo. Entonces, es algo como muy personal. Entonces, hoy en día tenemos el derecho al voto, tratemos de ejercerlo. Si a usted ningún candidato le gusta, voten, pero vote, ¿ya? Pues es algo, como le digo, muy personal. Pero mil gracias por su participación. Qué chévere, qué bueno, qué interesante que tenga la oportunidad o haya tenido la oportunidad de conocer parte de la historia por quienes vivieron como tal directamente esta situación, que son los abuelos. Qué bueno que uno pueda compartir con las personas que en realidad vivieron el momento. Como les digo, hay distintas versiones. Por ejemplo, como ustedes lo saben o como ustedes miran en la actualidad, de pronto estamos en un país que está liderado por una izquierda o por una derecha o por un centro y esos son los que más suenan y son los únicos que hablan. Entonces, si yo solo escucho una versión, pues me voy a quedar con la mitad de la historia y con la mitad del cuento. De pronto, puede que esa única versión que yo estoy escuchando ni siquiera sea real. Por eso es bueno escuchar distintas versiones. Entonces, qué interesante que usted pueda compartirla o conocerla por voz de personas que estuvieron y que vivieron ese momento. Entonces, mil gracias por su aporte. Felicitaciones, Jesús. No sé, Elizabeth. Gracias. Profe, vea, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, ¿cierto? Señora. Pero en realidad a uno no le respetan sus derechos. No. Y yo sí he votado, yo también, Pero es que yo tengo amigos y amigas que están en el consejo y de la alcaldía y de todo eso. Porque mi hermano, el mayor, fue de la política. Mi hermana también le gusta mucho la política y ha trabajado en política. Pero ahora la verdad ya estamos muy desilusionadas, para serles sincera. ¿Por qué? Porque mire que uno, como decía el compañero, y es la realidad. A uno le prometen, ellos hacen promesas, hacen sus cosas en la campaña, bueno, listo. Pero cuando llega el momento o cuando son elegidos, no le cumplen a uno con lo que le están prometiendo. Uno. Lo otro, mire que aquí en Palmira, en las últimas elecciones para la alcaldía y todo eso, ¿me está escuchando, profe? Sí, claro. Es que yo voy apuntando cositas de lo que ustedes dicen para ahorita hacer mi intervención. Entonces, no, bueno, en la última campaña que yo estuve con mi hermana y que nosotros supuestamente le estábamos haciendo campaña a un señor para la alcaldía, cuando llegó el momento de las elecciones y todo y que ya dijeron los resultados, va saliendo otro, un tipo que uno ni siquiera conocía. O sea, alguien que uno ni siquiera, yo por lo menos nunca llegué a escuchar campañas sobre Escobar, porque él es de apellido Escobar. Él es el actual alcalde aquí de Palmira, pero realmente ese pelado no ha servido para nada. Se lo digo sinceramente. Entonces, dice uno, se pone uno a cansarse, a votar para que resulte otro tipo que no viene sino a robar, porque es que él no es ni de aquí de Palmira, sino de Cali. Sacó mucha gente de acá de la alcaldía que eran de aquí de Palmira y trajo gente de Cali que realmente no han hecho nada. Hace un mes le hicieron una audiencia. Elizabeth, perdón. Le voy a cerrar a todos y volvemos a ingresar, ¿sí? Qué pena.
Es que me llegó al Ah, menos, bueno, listo. pero no se vaya que está muy interesante la intervención. Vale. Bueno. Bueno, sí, como le iba diciendo, o sea, uno sale en una campaña de una persona que uno ni siquiera le ha visto campaña, que supuestamente él hizo campaña, pero nadie, es que a más que uno le preguntaba, nadie le había visto campaña a él. Supuestamente quedó elegido como alcalde, pero no, eso mejor dicho ha sido lo peor que ha podido. Se le silenció Elizabeth. Elizabeth, no se le escucha. Ahí lo tengo activado, profe. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, yo por lo menos yo le dije a mi hermana que yo no vuelvo a colaborar en campañas de nadie, ni vuelvo a votar, porque es que votar uno para qué, para que la persona antes abuse más de los derechos de uno y no cumplan con lo que dicen. Eso es muy duro. Vale, es muy entendible la postura. No, sí, profe, es que la verdad es esa. Vea, este país está, mejor dicho, acabado. Colombia era para que fuera un país próspero, fuera un país más, pero no. A uno, por lo menos en el extranjero lo conocen a uno, pero es por la droga, por la violencia, no por cosas buenas. ¿Pero por qué? Por los mismos políticos que no vienen sino a robar. Perdona que sea sincera, pero eso es así. No vienen sino a robar. Ellos suben al poder, pero es para robar. En toda parte lo hacen, en todos los países lo hacen. Pero aquí en Colombia nos están acabando, profe. Aquí no se están respetando los derechos de uno. Vale, es muy entendible la postura, de pronto la percepción y la postura que ustedes tengan. Es respetable. Muchas gracias por la intervención, Elizabeth. Pero vean que a manera de pronto de pronto no sé, Levis o Estefanía desean intervenir. Sí, señora. Dale, entonces entonces yo sigo con lo de Estefanía, con lo de Elizabeth. Dime, Estefanía, la escucho. Bueno, para empezar, yo quisiera que en Colombia se reformara la Constitución, porque en el artículo 11 se dice que el derecho a la vida que es inviolable, que no habrá pena de muerte. Pero ¿cuántas personas a raíz de la violencia, o sea, estamos hablando desde 1800 hasta aquí, hasta el siglo XXI, cuántas personas han sufrido por culpa de la violencia? ¿Cuántas personas, no se han dejado sus tierras, su familia? ¿Y cuántas personas les han vulnerado los derechos? Y son desiguales. Entonces, ahí, o sea, ¿ahí qué se hace con ese artículo? Entonces ahí es donde, ahí viene todo como que, ¿qué pasa con el artículo? Se dice que derecho a la vida y no la respeta. La otra parte es la parte que en el artículo 8 dice que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Pero en este siglo XXI no se está protegiendo. ¿Por qué? Estefanía se le silenció. Páramo de Santurbán, como pasa con la minería ilegal y también la minería legal, como el fracking, y también como ahorita que hay aspersión de la zona en el Catatumbo y en las demás partes. Entonces, ¿qué está pasando? El gobierno, ¿qué está haciendo con nosotros? Si nosotros, o sea, no está protegiendo, debe de protegernos, no nos protege, no nos da garantías. Y si nos da garantías a medias. Entonces ahí es donde todos empezamos el conflicto contra el gobierno y el gobierno a nosotros, y así sucesivamente. No hay una reforma como tal y no hay como una paz duradera o sincera. Gracias. Vale, muchas gracias, Estefanía. Cuando hay elecciones, en cierto punto, de pronto hay casos aislados en la parte rural, se vea, pero en la parte de la ciudad es muy difícil que se preste para que haya cambio de votos o situaciones así, porque como les decía, hay muchas personas pendientes, entonces no se presta para eso. Digamos que cuando alguien es elegido, en este caso puntual estamos hablando del alcalde, hay una logren meterse cada vez más
en el mundo del derecho y se vayan programando y proyectando para que terminen estudiando la carrera como tal, ¿cierto? Así que ustedes se lleguen a apasionar como tal de esta temática, que en realidad no es solo como un recurso para poder laborar de manera profesional, sino que crecemos muy, muy, muy enormemente a manera personal. Hay muchos derechos, como les digo, que no conocemos. Hay muchas situaciones que se manejan en la parte del Estado o la parte de las consideraciones estatales que no conocemos. Son casos que por cierta situación se salieron del control y terminó acabando con la vida de alguien. Son casos muy aislados y la parte misional del Estado no es matar a los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, el Estado sí nos garantiza el derecho a la vida cuando nos lo protege y cuando castiga con cárcel a la persona que lo hace, ¿ya? Pero cuando yo como ciudadano digo, el Estado no me garantiza su documentación al día, usted va a su vehículo con la documentación al día, no ha consumido alcohol y hay un puesto de control, en realidad hay pie para que usted le sancionen o le saquen algún comparendo. No lo hay. Pero le digo lo siguiente, si yo como ciudadano soy el que doy la pauta para la exigencia y el respeto de mis derechos, como lo dicen, mis derechos comienzan donde terminan los del otro. Es decir, desde que yo lleve la vida mía en el cumplimiento de mis obligaciones, voy a hacer uso de mis derechos. No, como les digo, hay casos en los que de pronto se me vulnera el derecho a la salud, el acceso a algún tipo de servicio, pero son casos muy puntuales y muy aislados. Como les digo, es algo muy, muy a título personal. Ahora, cuando hablamos de la parte de la ilegalidad y de la formalidad, que ustedes han pronto hablado algo del fracking, de la explotación como tal de los recursos naturales, les recuerdo algo, y lo digo con conocimiento de causa también. Resulta que cuando se hace la explotación de los recursos naturales de nuestro territorio, las entidades están obligadas a compensar esta explotación. ¿Qué pasa? Volvemos al punto muy a título personal, como les acabo de decir. La verdad, los felicito por su intervención, Elizabeth, Estefanía, Jesús Eduardo. Los felicito por la intervención que tuvieron, están exhibidos del taller. Mil gracias por la participación. Levis, me gustaría que la próxima clase pudiese intervenir. Usted es muy participativa también, entonces mil gracias por sus aportes. Me encanta de sobremanera que cree sus propios criterios constitucionales, sus criterios democráticos, y de eso se trata esta materia, que cada uno pueda dar su apreciación en su postura y respetando también la postura de los demás. Los felicito. Mil gracias por haberme acompañado hasta este momento de la clase. Espero que tengan un feliz domingo, que tengan una excelente semana. Creo que antes de terminar la clase, Dime. pues no sé si le parece que para el próximo domingo, hacer una exposición referente al próximo tema. Vale, perfecto. Entonces trate el próximo domingo de conectarse puntual igual que hoy, y tratamos de hacer esta dinámica. La verdad, pues, les sirve a ustedes también. ¿Les parece? Entonces... Pero usted me envía el tema. No, porque entonces estaríamos dándole una ventaja que sus compañeros no tuvieron. Es en la temática, en el desarrollo de la temática, unos minutos antes de terminar la clase, les doy el espacio para que hagan la exposición, ¿les parece? Porque digamos que eso es darle la ventaja a usted, que usted ya sabe de qué va a hablar, usted va a tener una semana para preparar, y no es equitativo con... No, pero no es en objetivo de tener okay. una nota adicional, No, ya, dale, ya le entendí. Listo. Igual las diapositivas se las comparto en el transcurso de la semana. Y la temática, Levis, me acuerda por ahí el miércoles y yo se la comparto entonces. Pero felicitaciones por la participación, por estar ahí pendientes. Gracias por el espacio y por el tiempo, y que tengan una excelente semana. Entonces no se preocupen por el taller, que ya quedaron ahí salvados del taller. Que tengan una excelente semana y mil gracias por su tiempo. A usted, profe. Bueno, Muchas bendiciones. Vale, que estés muy bien. Feliz semana.